Sevilla. Estadio La Cartuja. Miles de personas y millones conectados desde todo el mundo. Es la velada del año 6 y esta noche no hubo dudas, no hubo sorpresas de último minuto, no hubo transición, hubo una sola verdad. Jero Arias fue superior en absolutamente todo, físico, mental, técnico, de principio a fin. Viruts llegaba invicto, con 5 victorias consecutivas y el respaldo de todo un país. Esa noche, esa historia se terminó sin discusión posible. Pero para entender la magnitud de lo que pasó esa noche, hay que entender primero quién es Jero Arias. Nacido en San Luis, Argentina, trillizo junto a sus hermanos Juan y Atahualpa, Jero no viene del boxeo tradicional. Viene de las redes sociales, de los desafíos físicos extremos, de una comunidad que lo empezó a seguir por su obsesión con superar límites. Su hito más recordado, 366 dominadas, una por cada día del año, completadas en un evento multitudinario en el Obelisco de Buenos Aires. Pero su historia también tiene una cicatriz. En 2025 sufrió un grave accidente que le costó la pérdida de tejido en 2 dedos de la mano. Lejos de esconderlo, lo mostró en redes, y muchos incluso dudaron de que fuera real. Lo era. Y ese golpe, en lugar de frenarlo, fue el punto de partida de una reconstrucción física y mental que terminó llevándolo, meses después, a subirse al ring más grande del año. Del otro lado, Viruts Víctor Mélida, de 34 años, llegaba como el boxeador con más experiencia acumulada en toda la historia de la velada. 5 participaciones, varios cinturones en el palmarés. Antes de las redes había sido jugador profesional de balonmano en el BM Huesca, compitiendo incluso en la Liga Asobal y en competencias europeas. Su paso al boxeo profesional no estuvo libre de polémica. En 2023, tras debutar en el evento internacional Misfits en Londres, dio positivo por un esteroide anabólico. Asumió la sanción públicamente y, según su entorno, se reconstruyó desde cero. Llegaba a Sevilla con la vitrina de ser el veterano indiscutido del evento, defendiendo no solo un invicto, sino toda una identidad construida durante años. Las proyecciones ya anticipaban lo que iba a pasar. La comunidad le daba a Jero Arias casi el 70% de probabilidades de ganar, pero los números esa noche se quedaron cortos. Lo que hace esto todavía más grande es el contraste de trayectorias. Jero subía por primera vez a pelear boxeo en este formato, y su preparación no fue convencional. Mientras la mayoría entrena en un solo gimnasio, Jero recorrió el mundo buscando cada tipo de desafío posible. Se metió a entrenar en uno de los barrios más exigentes de México, se midió cuerpo a cuerpo contra un campeón mundial de boxeo y armó campamentos intensivos junto a otros atletas para llevar su cuerpo al límite. Ese recorrido no fue turismo, fue una acumulación de desgaste físico brutal, sesión tras sesión, país tras país, construyendo una resistencia que pocos rivales de la velada podían igualar. Y sin embargo, esa carga de entrenamiento no se notó como cansancio, se notó como potencia. Jero llegó pesando cerca de 77 kilos, con 1,72 metros de altura, frente a un Viruts de 1,83 y también 78 kilos. En el papel, la ventaja física era para el español. Arriba del ring, la diferencia fue exactamente la contraria. Un atleta de 22 años en el pico de su preparación, frente a un rival de 34 que, pese a toda su trayectoria y su invicto, no pudo igualar ni por un instante la superioridad de condición que Arias mostró desde el primer segundo. La noche empezó con una entrada que ya anticipaba lo que venía. Jero ingresó al ring acompañado por el músico argentino Paulo Londra, en medio de una ovación que mezcló público argentino y español, todos expectantes por uno de los combates más esperados de la cartelera. Suena la campana, y ahí quedó todo dicho. Jero no tanteó, no midió, no dio tiempo a que Viruts se acomodara. Entró con una contundencia absoluta y lo derribó con un derechazo que resumió toda la diferencia de nivel en un solo golpe. Fue la primera caída de la noche y llegó en el primer asalto. Viruts se levantó, pero ya era evidente. Toda su experiencia acumulada no le alcanzaba para sostener el ritmo que imponía Jero. Desde ese instante, el combate dejó de ser una pelea entre un veterano y un debutante. Fue un boxeador completo ante alguien que solo podía resistir. Viruts intentó reordenarse con el jab, apelando a los recursos que le daban sus años de experiencia, buscando distancia, buscando tiempo, pero Jero no le dio ni un segundo de aire. Cada vez que el español intentaba reconstruir algo de ritmo, Arias volvía a tomar el centro del ring como si fuera su territorio, castigando con frecuencia y sin permitirle ningún respiro. El desgaste físico de Viruts ya no era una posibilidad, era un hecho consumado.
Mientras tanto, Jero mantenía la misma intensidad del primer segundo, sin bajar un solo cambio, sin mostrar la más mínima fatiga. Todo ese recorrido por el mundo, todo ese desgaste acumulado en la preparación, se transformó esa noche en resistencia pura. Dominio físico, dominio mental, dominio total. Último asalto. Viruts, consciente de que no había forma de ganar en las tarjetas, salió desesperado a buscar el knockout como única salida. Pero ya no tenía piernas, ya no tenía claridad, ya no tenía nada que oponer. Su defensa quedó cada vez más expuesta y el cansancio se hizo evidente ante todo el estadio. Jero, con la pelea completamente resuelta, ni siquiera se replegó a administrar la ventaja. Salió también a buscar el knockout, por pura superioridad, por el simple hecho de que podía. Esa decisión, tomada desde una posición de control absoluto, terminó de sellar la diferencia entre los dos. Suena la campana final, y la decisión de los jueces fue una formalidad, unánime, sin discusión, a favor de Jero Arias. El festejo argentino fue total, no solo por ganar una pelea más de la velada, sino por cortar el invicto de 5 victorias consecutivas que sostenía Virús, en su propia casa, frente a su propia gente. Tras la victoria, Jero se mostró conmovido, expresando lo feliz que se sentía por todo el proceso, el crecimiento y los aprendizajes de esta etapa de su vida. No fue una victoria ajustada, no fue una noche pareja, fue el dominio absoluto de un debutante que recorrió el mundo entero para prepararse y que superó en cada aspecto medible a un veterano forjado durante años en ese mismo ring, en la potencia, en el control, en la resistencia, en la lectura del combate. Para muchos fue considerada la mejor pelea en la historia de la velada del año, y no es casualidad que haya llegado justo después de otro golpe duro para la delegación argentina. Horas antes, el periodista Gastón Edul había caído por puntos ante el español Edu Aguirre. La victoria de Jero no solo fue deportiva, fue también un desahogo colectivo para todo un país que necesitaba una alegría esa noche.